a... ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. el tema que Sí, vamos doctor. a encarar hoy día, vamos a iniciar es fasciole hepaticum, para esto de lo más interesante, en términos, pues, que se sabía que fasciole hepática había hace muchos años en Bolivia, pero obviamente el problema emergió cuando se comenzaron a hacer investigaciones desde la década de los, poco más allá del 80, ¿no? 80, 85, y cuando ya en la década del 90 hasta más o menos el 2002, durante casi 12 años, se hicieron investigaciones sobre el tema, pues se demostró que Bolivia es el país que tiene la prevalencia más alta de fasciole hepática en el mundo. Junto con Perú y un poco Ecuador, que también tienen importantes concentraciones de pacientes con fasciola, obviamente, lamentablemente, nosotros nos llevamos el primer lugar, ¿no? Y de lo cual hablaremos en la clase de hoy, hablaremos en la clase del día jueves. Bien, la fasciole hepática pertenece a un gran grupo de parásitos que corresponden también a los platelmintos, ¿no? En los platelmintos están los céstodos y los tremátodos, o trematodos, como quieran. Y dentro de ellos hablamos de los digenéticos, y se llaman digenéticos porque, como veremos en la morfología, tienen dos ventosas. Ahí estoy marcando una, la primera parte, una aquí y otra más abajo, lo que les da también esa característica de ser o sea, de dos ventosas, ¿no? La mayoría de estos parásitos, como ustedes están leyendo, son de vertebrados y pueden ocupar múltiples tejidos en nuestro organismo, muy frecuentes y fundamentalmente, digamos, entre los cuatro primeros. Esta imagen oscura que ustedes ven corresponde a esquistosoma, al género esquistosoma, y en la siguiente, como una hojita, al género fasciola. Entonces, pues es muy frecuente que se pueda encontrar este tipo de parásitos en el mundo y fundamentalmente en América Latina y en otros países, como vamos a exponer. Los tremátodos o trematodos digenéticos se caracterizan por estas estructuras. Son planos, es decir, es similar. En el caso de las tenias, por ejemplo, cada proglótida es plana en el sentido dorso-ventral. Lo mismo sucede con ellos, ¿no? Son planos, varían mucho, tienen tamaños hasta los 3 centímetros prácticamente, desde 30 micrometros, desde muy pequeños a muy grandes. Fasciola, de hecho, que es el tema que nos interesa, es totalmente macroscópico en su fase adulta. Ahí hemos comentado de las ventosas, y siempre son de ciclo heteroxénico, por lo menos los de interés humano son de ciclo heteroxénico, es decir, tienen un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. Y como bien sabemos, el definitivo alberga la fase adulta y los intermediarios las formas juveniles, que pueden ser pues caracoles, pueden ser insectos, etcétera, y de tal manera que tienen que convivir en un mismo nicho ecológico, tanto el hospedero definitivo cuanto el hospedero intermediario. El hecho de no compartir el mismo nicho ecológico, es decir, el mismo lugar de vida, hace que la enfermedad, por lo tanto, se pueda cortar. Como la mayoría de los parásitos que corresponden a los platelmintos son hermafroditas, excepto esquistosoma, el de la foto oscura, que tiene tanto el macho cuanto la hembra. En este grupo de los tremátodos existen múltiples familias, muchos géneros, pero de todos estos géneros que ustedes están viendo, pues nos interesa, obviamente, en nuestro país no, el género esquistosoma, que tiene estas tres especies. El esquistosoma manzoni, por ejemplo, es muy frecuente en las zonas del Amazonas. En el Brasil, por ejemplo, es una enfermedad endémica. Es interesante que en Bolivia, disculpen, a pesar del extenso territorio, la extensa frontera que nosotros tenemos, pues resulta que ellos no viven con nosotros, ¿no? O sea, no son parte de digamos, nuestro problema de salud pública. En el género equinostoma también, que es más de animales, y aquí aparecen en el género fasciola estas dos, fasciola hepática y fasciola gigántica. Tenemos una fuerte duda desde hace unos varios años atrás de que si en Bolivia hay fasciola gigántica.
pareciera que se ha encontrado fasciola gigante, inclusive yo fui parte de un equipo que creemos haber visto, pero nunca más se repitió, por lo tanto, como no volvimos a ver fasciola gigántica otra vez, creemos que ha podido nada más ser un hecho de la biología que sucede con fasciola hepática y que no ha marcado nada. Así vemos el caso de Clonorchis sinensis, por ejemplo, es una patología que es muy frecuente en las zonas en Asia, es muy frecuente allá, y pues estos otros también. Paragonimus westermani también es un parásito de interés en la medicina humana, pero no en nuestro medio no tiene mayor interés. ¿Okay? Bien. Ya entrando al tema de fasciola, pues este es un parásito muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Más o menos calculen que en la época de los faraones, en la época egipcia, ¿no es cierto? Pues habían muchísimos estudios que ellos hacían también, y en general, pues habían ya descubierto, ellos ya sabían que había fasciola, solo que no tenían una precisión en cuanto a ello, pero el dato que fue interesante, publicado hace muchos años, en el 79, que los huevos de fasciola hepática se encontraron, ¿no? En alguna momia que se había detectado. En los coprolitos de las momias, por ejemplo, es donde se ha encontrado o sea, se ha demostrado la existencia de huevos y consecuentemente que en ellos estaba el parásito, ¿no? Es decir, como sucede con múltiples enfermedades que nosotros tenemos y que iremos estudiando a lo largo de este año, son estas las condiciones fundamentales que en el continente latinoamericano, entre Centroamérica y Sudamérica, generan, ¿no es cierto?, las enteroparasitosis. O sea, esta palabrita de enteroparasitosis significa parásitos intestinales o parásitos del aparato digestivo, si queremos ser un poco más amplios. Y estas condiciones que ustedes las leen son aquellas. Ya entonces, en el 2008, o sea, hace más o menos 12, 13 años, la Organización Mundial de la Salud hizo un listado de lo que se llaman las enfermedades tropicales olvidadas, las Neglected Tropical Disease, que sería en inglés. Y dentro de ellas, obviamente, está la enfermedad de la fasciolosis, ¿no? Es una enfermedad que no tiene ni recibe el seguimiento correspondiente y que, por lo tanto, pues en muchos de los países donde esta patología es endémica, el resultado es que pues está muy frecuente y no le damos la importancia que requiere. Obviamente que hay enfermedades que causan mayor mortalidad, como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es una enfermedad que exige del médico general, que es lo que a mí me interesa conversar con ustedes, que tenga pues alguna precisión a la hora de pensar fundamentalmente en algunas zonas de Bolivia sobre este problema. Ahí ustedes están viendo, yo soy parte de este equipo de Esteban, es un equipo que está conformado por españoles, franceses, irlandeses, peruanos, ecuatorianos y bolivianos. Es un equipo grande que hemos venido estudiando esta enfermedad desde hace muchos años. Y nos hemos encontrado, ya en las publicaciones que hicimos en el equipo desde 1997 en adelante, que en el altiplano norte de Bolivia, vamos a entrar seguramente en detalle en lo que es el altiplano norte de Bolivia cuando veamos los mapas. Para que tengan una idea, el altiplano norte de Bolivia se refiere estrictamente a una zona que serían las provincias Sumassuyo, Manco Cápac, parte de Murillo. Es decir, es una zona que es la zona más rica en ganado, que está del lago para arriba, si ustedes quieren, para arriba y para el centro. El altiplano sur es muy seco, ¿de acuerdo? Imagínense, digamos, el camino a Oruro, ¿no? Ese es el altiplano sur, es muy seco y por lo tanto ahí no pueden vivir ni el parásito ni los hospederos, ningún hospedero. Son zonas áridas donde no existe ganado, por ejemplo, ¿no? En cambio, en este lugar nosotros habíamos encontrado que en menores de 15 años hasta, imagínense, el 72% de la población
entre 4 a 15 años en realidad, estaba infectada por este tema y cuando hicimos serología, son exámenes de detección a través de la sangre y de coproantígenos, un 96% de la población examinada tenía fasciola hepática, lo que demuestra la condición de seriedad en la que se vive, ¿no? Aquí van a ver, estos son un grupo de muchas publicaciones, es una parte de un grupo de amplias publicaciones que se han hecho sobre el tema, y sería interesante, es muy bonito esto que estoy señalando al final, que ustedes puedan entrar a este reportaje que ha salido en España, una entrevista en la que participamos algunos médicos bolivianos, donde cuentan de una manera muy sencilla la enfermedad, de una manera realmente muy, muy bonita, cómo es la enfermedad, y obviamente ahí tienen ustedes una serie de estas y otras publicaciones que hablan sobre el tema de la fasciolosis en Bolivia. De hecho, lo que yo voy a hablar esta y la próxima clase se basa en estos trabajos de investigación, las publicaciones que se han ido haciendo a lo largo de muchos años sobre este tema. Muy bien. Cuando nosotros entendemos la enfermedad, debemos comprender necesariamente que es una patología que les decía se encuentra en zonas de este tipo. Imagínense esta planicie. Es enorme esta planicie, y si ustedes se dan cuenta es verde. Casi a lo largo de todo el año es verde. ¿Por qué? Porque tiene muchas vertientes que son subterráneas, que provienen del deshielo de la cordillera. Entonces, esta zona que es realmente enorme, pues es un lugar de pastoreo permanente a lo largo del año. El hecho de que haya tanta agua va a dar lugar a que exista muchos animales, ganado bovino, ovino, cabras, llamas, ganado caballar, équidos en realidad, ¿no? Burros, etcétera, etcétera. Todos los herbívoros, por lo tanto, tienen una gran cantidad de alimento. Hay muchas comunidades alrededor de esta gran planicie, ¿de acuerdo? Pequeñas casas al interior, pero muchísimas comunidades, ¿de acuerdo? Que se dedican a la producción de ganado y consecuente a la producción de leche y de queso, por ejemplo, ¿no? En esa misma comunidad estamos viendo aquí lo que es fasciola hepática, ese dibujo que les hemos mostrado para que vean el tamaño, no suelen ser muy grandes. Y aquí estamos viendo el hospedero intermediario. Porque en realidad el ciclo de este parásito es la presencia del adulto y de los hospederos intermediarios, que está mediado por la existencia de ganado en estas zonas ganaderas, es decir, no estoy hablando del humano como tal, porque esta es una zoonosis parasitaria, es decir, una infección que tiene que ver con estrictamente los animales herbívoros. Nosotros los humanos no somos importantes para que exista el parásito, en absoluto. La enfermedad, como vamos a ver, se reduce, o más que reducir, se encuentra entre los animales, los animales herbívoros, ¿no es cierto? Y pues los caracoles, que se llaman churitos. La enfermedad como tal, como vamos a ver el día que enfoquemos la enfermedad, se denomina talpalaco, que ya les explicaré ese término que he hecho posteriormente. ¿Cuál es la característica del parásito adulto que ojalá algún día podamos ver a la microscopía? Ojalá que algún día se nos permita poder ver a la microscopía. El estadio adulto del parásito, pues el hecho de que se llame fasciola viene de una palabra que significa hoja en latín. Y si ustedes se dan cuenta, es como una forma de una hojita, ¿no es cierto? Hepática, porque fundamentalmente este parásito se desarrolla a nivel de los canales biliares. Su hábitat ideal son todo el sistema biliar, los canales biliares en realidad. Entonces tiene estas características. Cuando la vemos, se la retira del hígado, por ejemplo, de los animales herbívoros, tiene un color medio grisáceo, el centro es más, esto está teñido, el centro que aquí vemos de un color rosa es más gris, y esta zona más oscura, ¿de acuerdo? Es casi negra o un gris muy oscuro. Y eso se debe a que en esta zona muy oscura, ¿de acuerdo? Muy oscura, están fundamentalmente el aparato digestivo, ¿no? Y aquí en este esquema, por lo tanto, vemos cuáles son las características de este parásito, donde presenta un orificio oral o una boca que le sirve para
absorber nutrientes a través de una faringe y un esófago que actúan como una bomba, ingresando el alimento para que se produzca un buen metabolismo en su interior, tiene una buena capacidad metabólica, y la ventosa ventral, que tiene una doble utilidad. Por un lado, le permite adherirse, y por otro lado, va a permitir también que a través de este orificio donde está el poro genital se puedan eliminar los huevos, ¿no? Entonces esa es una característica siempre a tener en cuenta, y que tiene, como ustedes pueden ver, un conjunto de estructuras y un aparato tanto digestivo cuanto reproductor, por ser hermafrodita, que le permite pues sobrevivir y alimentarse adecuadamente en el hábitat en el que se encuentra, ¿no? Ese color oscuro también se debe, por lo tanto, a que pues ingiere un poquito de sangre, no mucho. Cuando se producen irritaciones a nivel de la vía biliar puede ingerir sangre, y abundante concentración de bilis y otro tipo de nutrientes que el hígado produce. Recuerden que el hígado es un verdadero laboratorio, por ejemplo, en la producción de proteínas, ¿no? El cuerpo está recubierto por pequeñísimas escamas que no son visibles al microscopio, lo que le asegura que no sea eliminado el parásito por la bilis que transcurre por los canales biliares. Y su tiempo de vida es bastante largo e importante, ¿no? Es decir, si una persona adquiere la fasciolosis en edades juveniles o en edades infantiles, que es donde encontramos más alrededor de los 8 a 10 años, pues nos vamos a encontrar que pues puede vivir hasta más allá de los 20 años de vida del paciente. Entonces, este es un dato interesante que tampoco, digamos, tenemos la absoluta certeza del tiempo de vida, sino en el rango que está señalado en esa imagen. Entonces, los adultos lo que van a hacer es, como siempre hemos visto hasta ahora, pues eliminar huevos, ¿no? Y aquí vemos la característica de los huevos. Son huevos muy grandes, muy difícilmente confundibles con otra cosa. Se los ve, pero de una manera muy, muy sencilla a la microscopía. Ojalá vuelva otra vez ojalá que podamos hacer microscopía en el curso de las próximas semanas, para que ustedes vean en directo qué es un huevo, porque ustedes pueden ver en internet miles de huevos, ¿no? Es un huevo ovoide, muy amplio. Aquí hay una pequeña línea que apenas se nota, que estoy marcando, que es el opérculo. Aquí se nota mucho mejor el opérculo, y ese opérculo sirve para que una vez que se ha formado en su interior esta otra estructura que estoy marcando, que es el miracidio, esto se abre como una tapita y el miracidio emerge. Cuando nosotros vemos a la microscopía, no vamos a ver el miracidio, lo que vamos a ver es un huevo que contiene el material genético en su interior, que posteriormente, ya en otras condiciones, va a formar el miracidio. ¿Cuándo se forma el miracidio? Cuando este huevo cae al agua. O sea, aquí hay un primer requisito fundamental en esta enfermedad: que existan corrientes de agua límpida, poco salobre, es decir, que no contenga poca sal. De hecho, si tiene que ser agua límpida, poco salobre y de curso lento, el lago Titicaca está descartado. Y esta va a ser seguramente una pregunta de examen, les garantizo. Es decir, la existencia de fasciola hepática en el lago. Pues no existe fasciola hepática en el lago porque el lago, primero, puede ser un agua límpida, pero tiene olas. Y al tener olas, ¿de acuerdo?, va a arrastrar al hospedero intermediario, como vamos a comentar después, a los caracoles. Y por lo tanto, estos no podrían crecer ni vivir ni desarrollar. Eso quiere decir que, el parásito como tal no va a desarrollar en el lago. Y hemos investigado con el equipo muchísimas poblaciones alrededor del lago Titicaca, que están a orillas del lago Titicaca, tanto humanos como animales, y no hemos encontrado un solo caso de fasciola, lo que convalida el concepto de que esta no es una enfermedad lacustre, sino es una enfermedad de ríos de curso lento, como vamos a ver después. Entonces, en este tipo de agua y una temperatura que está entre los 10 a 30 grados centígrados, temperatura ambiente me refiero, en el interior del huevo se va a formar este miracidio, una estructura que aquí van a ver tiene una pequeña puntita y que tiene que ver con la siguiente etapa.
Y la siguiente etapa es que este miracidio debe penetrar al caracol. Limnea truncatula para algunos, este es un debate científico que va desde hace varios años, para otros la galba limnea truncatula o truncatula, que es conocido como churito. Cuando uno está en el altiplano y pregunta a los niños si conocen los churitos, ellos conocen muy bien, es un caracol bien pequeñito. Recuerden los caracoles que mostrábamos en la palma de la mano, ¿de acuerdo? Entonces este parásito a través de lo que se llama el pie del caracol, que es esta zona, y a través de esta estructura se adhiere y penetra al interior del caracol. Este tiempo de encontrarse en el agua el miracidio tiene un lapso de vida muy corto si no penetra al caracol. Fíjense, pues en un máximo de 8 horas tiene que ingresar al caracol. Si no ingresa en ese lapso de tiempo, el miracidio muere. ¿De acuerdo? O sea, es fundamental y es un requisito para el miracidio el hecho de tener que necesariamente encontrar a su hospedador intermediario. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede cuando entra en él? Primero, que necesita mucho nutriente y este se va a ir a vivir al hepatopáncreas, una estructura que se encuentra al interior de este caracol. Por el nombre mismo que nos habla el hepatopáncreas, resulta que aquí pues hay muchos nutrientes, ¿no?, que requiere el miracidio para su evolución posterior. Pero un hecho interesante que el equipo con el que trabajamos ha podido medir, que a cada caracol no le pueden ingresar más de 2 o 3 miracidios, no más. Porque si ingresan más miracidios, le destruye el hepatopáncreas y el caracol muere. Y al morir el caracol, las formas evolutivas que se forman dentro de él desaparecerían. Entonces, pareciera que hay una suerte de una adaptación parásito-caracol de lo más interesante, que inclusive algún colega biólogo malacólogo, los malacólogos son los que estudian caracoles, pues ha llegado a plantear y a demostrar parcialmente de que el sistema inmune del caracol, ojo, el sistema inmune del caracol no permitiría el desarrollo de 2 o 3 miracidios en su interior. Es decir, tendría una especie de un control con el miracidio de Fasciola, a objeto de no morir, y tiene que mantenerse como especie. Dentro de él va a haber un proceso de multiplicación que va a generar unas estructuras llamadas cercarias que vamos a ver después. Pero el número de cada uno de ellos, por cada uno de ellos se reproducen entre 100 a 700 cercarias. Eso va a depender, va a depender de las condiciones climáticas, del estadio de vida del caracol, si es un caracol relativamente, si vale la expresión, joven, si hay los nutrientes suficientes, si el caracol puede resistir la vida de los parásitos en su interior, lo que va a permitir, por lo tanto, que genere un número muy alto. Y al igual que el parásito, los caracoles son hermafroditas, lo que garantiza una gran reproducción de los caracoles. Hay varios estudios, y los colegas han hecho varios estudios en laboratorio en términos de la reproducción de los caracoles, y en algún caso se han encontrado datos sorprendentes, que a partir de una pequeña colonia de 20 o 30 caracoles en un tiempo relativamente corto, se lograban tener alrededor de 500 o 600 caracoles en un tiempo relativamente corto, de pocas semanas. Eso demuestra la gran capacidad que tiene de reproducción. En temperaturas superiores a los 10 grados, idealmente alrededor de los 20 grados, el crecimiento del caracol va a ser mucho más acelerado, lo que va a garantizar que creciendo más rápido, desarrollándose más, su reproducción sea mayor y por lo tanto que exista mayor número de caracoles, lo que garantiza que estos miracidios puedan encontrar al caracol. Porque si hubiesen pocos caracoles, los miracidios morirían y este no sería un problema de salud pública. O sea, hay una enorme relación entre lo que es el miracidio, el caracol y las condiciones ambientales. Ese miracidio dentro del caracol va a formar esta estructura rojiza que se llaman el esporocisto y luego las redias, ¿de acuerdo? Estas redias, fíjense por lo tanto que hablamos del huevo, hablamos del miracidio, el huevo que está en el medio externo, el miracidio que está en el medio acuático, mientras que el esporocisto, las redias y las cercarias, estas tres, van a estar al interior del caracol. Y dentro del caracol, ese esporocisto que viene a ser como una bolsa o un saco, en él se van a formar las redias, ¿de acuerdo? Estas redias se caracterizan por ser formas inmaduras,
pero con una gran capacidad de transformación. Muchos textos hablan de que hay redias 1 y redias 2, pero no en todas las zonas del altiplano, pero en varias de ellas donde se ha detectado y se ha estudiado el tema de las redias por poblaciones distintas, se han encontrado hasta cuatro no grupos, sino cuatro, no tipos de redias tampoco, sino, como les diría, 4 generaciones de redias. Es decir, 4 generaciones de redias. Las redias 1 pueden formar las cercarias, que son estas que ven aquí con una colita, como si fuera un renacuajo. Las redias 1, a su vez, pueden formar cercarias y pueden formar las redias 2. Y así sucesivamente, las redias 2 pueden formar cercarias y además redias 3. Las redias 3, cercarias y redias 4. Es decir, las 3 primeras, la 1, la 2 y la 3, son bipotenciales. Pueden formar tanto cercarias cuanto redias. ¿Qué significa este hallazgo? Y las redias 4 solo cercarias. Que el número de cercarias que se pueden formar dentro del caracol es altísimo. Por eso pueden llegar a que por cada miracidio se formen 700 redias, cercarias. Estas cercarias salen del caracol y salen, muy interesantemente, en determinados horarios, porque las cercarias, esta estructura que estoy marcando como un renacuajo, es muy fotosensible. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de mayor calor y de luz, las cercarias salen del caracol. ¿Y qué hora es ese momento de mayor luz y de mayor temperatura? Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde aproximadamente. Qué interesante, porque una vez que han salido estas cercarias del caracol, se van a adherir a todas las plantas acuáticas y a los pastos donde está el ganado. Y además, pues van a quedarse, algunas se van a soltar y van a quedar en los cursos de agua bajitos que hay en el altiplano. Y fíjense el horario, de 11 a 2 de la tarde. En ese horario, el ganado el ganado come todo el tiempo, pero más o menos el ganado que sale de las comunidades va a llegar a estas zonas de pastoreo en 2 a 3 horas. Y se va a alimentar y va a tomar agua cabalmente en ese horario, el horario el mayor consumo de pasto y de agua, que es el momento en el cual se han formado las metacercarias. Estas metacercarias, que son las formas tanto que se adhieren a las plantas, que se llaman metacercarias fijas, y las metacercarias flotantes, que son aquellas que están en el agua, pues tienen múltiples capas protectoras, miden más o menos 250 micrómetros de tamaño, son pequeñas, tienen este color, esta estructura, y van a sobrevivir mucho tiempo en las plantas acuáticas, en los pastos, es donde hay agua y pasto. Yo estoy seguro que alguna vez ustedes, para que me entiendan, ustedes alguna vez han ido de excursión y probablemente pues ahí han estado caminando y veían todo verdecito, han comenzado a caminar y al final era agua y se veía verde, pero por debajo hay barro y agua. Eso es un bofedal, ¿de acuerdo? Y nosotros decimos que es un pantano y salimos corriendo pensando que nos va a tragar la tierra, ¿no? Y tal. A ese nivel donde quedan estas metacercarias, que van a ser las estructuras que van a continuar la vida del parásito. Tiene una temperatura ideal, ¿de acuerdo? Pero por eso es que no pueden estar en un lugar seco, por eso en el altiplano sur no hay. Porque si bien en el altiplano sur las temperaturas en el día pueden ser altas también, llegando hasta más de los 25 grados, pero es un ambiente seco y por lo tanto ahí las metacercarias no van a poder evolucionar. En síntesis, en el suelo están los huevos, las redias están en el agua, el esporocisto, las redias y las cercarias están en el caracol y las metacercarias otra vez están en el agua. Eso quiere decir, voy a pasar esta porque es mejor esta otra, que en el ciclo biológico de esta historia, pues la vamos a comenzar cuando una metacercaria, que le estoy marcando aquí, es ingerida por un herbívoro o ocasionalmente por el humano. ¿Cómo los humanos se enferman? A través del consumo de agua contaminada con las metacercarias flotantes y a través del consumo
de determinadas plantas acuáticas como el ocororo, la yaita, ¿de acuerdo? Que crecen en esta región y que por lo tanto las personas las consumen. En los niños, por ejemplo, la totorilla, no la totora está en el lago Titicaca. La totorilla, que es una plantita que crece en estos lugares que hemos visto y que se caracteriza por ser muy dulce. Entonces los niños arrancan la totorilla y se la chupan. El ganado consume el pasto y se lo come y toma el agua. ¿Qué había en el agua? Las metacercarias. ¿Qué sucede exactamente en el humano? Para no confundir. En el humano, una vez que se han ingerido, les decía que esta metacercaria tiene múltiples capas protectoras, resiste a la acidez gástrica y va a penetrar hacia el duodeno. La actividad de las sales biliares, de los jugos pancreáticos, las secreciones enzimáticas intestinales, van a producir que esta estructura que cubría a la fasciola en su estadio muy primario se digiera y por lo tanto queda libre lo que llamaríamos el distoma juvenil, o sea, o la fasciola juvenil. Esta fasciola juvenil, de acuerdo, lo que hace es secretar unas enzimas que le permitan a nivel del duodeno y en la primera porción del yeyuno poder atravesar por secreción enzimática y por movimiento propio, porque esto se mueve a la manera como una hojita muy pequeña y delgadita, pueda penetrar por la pared intestinal. Atraviesa la pared intestinal y cae a la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal, ojo, ha caído la cavidad peritoneal, pero esto está sucediendo muchas veces en su migración hasta inclusive la región del íleon. O sea, puede por todo el intestino delgado atravesar. Y una vez que ha atravesado, pues resulta que como cualquier órgano tejido, como cualquier uno de ellos, tiene una determinada característica bioquímica, ¿de acuerdo? Por el tipo de metabolismo o de sustancias que se procesan en cada tejido. El hígado tiene un olor particular, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han olido o han comido el hígado y tiene un olor y un olor y un sabor diferente a la musculatura, por ejemplo. Pero esos olores y esos sabores están determinados por las características bioquímicas, ¿no es cierto? Entonces, este parásito en su estadio juvenil, a través de receptores, de quimioreceptores o quimioceptores se llama, que tienen su superficie, se orienta, estando en la cavidad peritoneal, se orienta, ¿de acuerdo?, para llegar a la glándula hepática, por secreción enzimática, o sea, migra, moviéndose, porque tiene una musculatura poderosa, se mueve en el espacio peritoneal, en la cavidad peritoneal, y llega hacia el hígado. Secreta enzimas y atraviesa la cápsula de Gleason. Lo mismo sucede en los animales, ¿no? Atraviesa la cápsula de Gleason y pues se encuentra con tejido hepático que comienza también por actividad enzimática y por la propia actividad parasitaria, comienza a perforar, ¿de acuerdo? Va perforando, va generando unos canalículos, perforando, abriéndose camino por toda la glándula hepática hasta llegar a su hábitat ideal. ¿Cuál es su hábitat ideal? Los canales biliares gruesos, como el colédoco, el hepático común, el colédoco, en algún caso también pueden irse hacia la vesícula, y por lo tanto, llegando a su hábitat ideal, pues ya establecen la forma adulta. ¿De qué se alimenta? Durante el paso por el intestino delgado, ingiere muchos nutrientes que le van a permitir migrar por la pared intestinal, por la cavidad peritoneal, hasta llegar al hígado. Y en el hígado, durante su migración por la glándula hepática y su llegada a los canales biliares, es que va a utilizar los nutrientes. Como es hermafrodita, pues comienza a oviponer, se realiza la eliminación de huevos. Pero aquí sí viene un hecho fundamental. Para que este parásito continúe su curso, la materia fecal debe caer a el agua. Y en estas zonas de amplio pastoreo, donde no hay baños públicos ni letrinas, las gentes defecan
muy cerca de estas zonas o donde hay basurales en estas regiones donde hay agua. Pero es agua, o sea, no estoy hablando del lago, no estoy hablando de ríos, o alrededor de esta zona. Por lo tanto, cuando se incrementa un poco la corriente, pues los huevos van a quedar libres de la materia fecal. En otras palabras, se van a lavar, si vale la expresión, por las corrientes de agua donde se encuentran. Y estos huevos van a dar lugar a la formación del embrión, a la salida del miracidio, los poroquistes, las redias, las cercarias, las metacercarias, y estas nuevamente son ingeridas por el hombre o por otros herbívoros. ¿Qué pasa en el tema de los animales siguiendo esta lógica? Pues las vacas, las ovejas, los burros, los asnos, los cerdos, pues defecan en el lugar en el que comen, ¿no? O sea, no van a buscar un lugar para defecar, pues defecan en la misma región en la que están, y eso es suficiente porque ellos eliminan muchos más huevos que los humanos, y es suficiente para que estos huevos, por lo tanto, contaminen toda una zona de pastoreo, porque además los huevos pueden ser arrastrados por el agua, los huevos son pisados por el mismo ganado, que va dispersando esa materia fecal por la zona de pastoreo, lo que garantiza que en estas extensas zonas de pastoreo puedan los parásitos sobrevivir y continuar el ciclo biológico, ¿verdad? ¿En qué tiempo lleva todo este ciclo? Más o menos alrededor de 2 a 3 meses. Depende de la temperatura corporal, depende de la concentración de agua, depende de la calidad del agua, depende de la presencia de los caracoles. O sea, 4 factores fundamentales ambientales que van a condicionar que este ciclo pueda funcionar y pueda realizarse adecuadamente. Por lo tanto, aquí estamos viendo una imagen que la voy a ampliar, ¿de acuerdo? Ahí estamos viendo lo que les hablo de los bofedales, ¿no? Extensas zonas de pastoreo, aguas de curso lento. ¿Dónde están los caracoles? Entre el agua y la tierra, en los bordes. Ahí está el caracol, ¿de acuerdo? El caracol no vive en el agua, porque si viviera en el agua sería arrastrado y moriría. Tampoco vive en lugares muy secos, no. El caracol vive en estos límites. Por lo tanto, es ahí donde van a emitir las metacercarias y el ganado que viene a tomar agua o estos ríos, ¿de acuerdo? Estos de curso lento que van a irrigar todas las zonas de pastoreo, van a arrastrar con ella múltiples metacercarias, ¿no? Y aquí estamos viendo una fotografía, ¿no?, de los caracoles que viven en lugares donde hay barro, ¿verdad? Donde hay humedad. No pueden vivir en lugares secos. Consecuentemente, pues estamos viendo, por lo tanto, que hay ¿cuál es la fuente de infección de la enfermedad? El ganado herbívoro y los humanos. Porque en estas zonas los humanos van a defecar en estos bordes que les había comentado, a los bordes de este río, para que la materia fecal sea arrastrada, lo que garantiza el ciclo biológico, ¿verdad? Y obviamente el ganado herbívoro. Los caracoles van a vivir en lo que les había comentado, es decir, en este tipo de agua límpida, de curso muy lento, de bajo cauce, de manera que no sean arrastrados y puedan morir. Ellos tienen que vivir, como les decía, si vale a la orilla de estos aguas de curso lento, pero también se van a dispersar. Y los focos secundarios que se debe a la dispersión de los caracoles, pues se va a producir por estos fenómenos que ustedes están leyendo. En época de lluvias este caudal aumenta, por lo tanto este caudal se introduce, aumenta el agua y arrastra los caracoles a otras zonas periféricas o al interior de los bofedales, lo que garantiza que la enfermedad pueda continuar. ¿Qué factores favorecen la vida del parásito y del caracol? Aquí ustedes ven los factores favorables, ¿verdad? Para la enfermedad inclusive como tal. Tantos animales infectados, pues va a haber muchos huevos, ¿verdad? Las metacercarias que quedan en las plantas son muy resistentes a las condiciones extremas, inclusive de temperatura. Nosotros hemos tomado muestras tanto en el invierno cuanto en el verano, en diferentes estaciones, y siempre hemos encontrado casos positivos. ¿Por qué? Porque las metacercarias, por la cubierta que tienen, pueden resistir las temperaturas más bajas del altiplano, por ejemplo, ¿no? Que los hospederos definitivos viven mucho tiempo, ¿no? En el hospedero definitivo. Es decir, los parásitos viven entre 5 a 7 años, lo que garantiza que ese animal, que ya en algún caso ni siquiera vive en todo ese tiempo,
pueden en su materia fecal estar eliminando continuamente estos parásitos. Los caracoles con su alta capacidad biótica significa el hecho de que pueden reproducirse muy rápidamente, la dispersión y la temperatura. Pero hay algo que también es desfavorable para el parásito, ¿no? El miracidio y sus 8 horas de vida, pues es un tiempo muy, muy corto para poder continuar. Los caracoles son ingeridos por otros caracoles. En estas zonas encontramos diferentes tipos de caracoles y por lo tanto, pues ellos se alimentan de los caracoles. Hay pájaros que se alimentan de los caracoles y por lo tanto tienen depredadores naturales que disminuyen su población. Si esta área se seca, los caracoles mueren y por lo tanto el ciclo ya no existe. Cuando se utiliza adecuadamente molusquicidas para echar en estos bordes, obviamente eso garantiza de que el caracol no exista, y mucho más cuando se hace una desparasitación de animales y de humanos. Desde el año 2008 venimos haciendo unas campañas de desparasitación masiva en 30 y tantas poblaciones y comunidades donde hemos detectado la presencia de fasciola, lo que ha bajado enormemente la transmisión en esta zona. Y aquí pueden ver muchos animales que son reservorios de la enfermedad, ¿verdad? O sea, muchos animales domésticos. El cerdo en el altiplano boliviano es uno de los mejores reservorios de la enfermedad. El cerdo, pues, es coprófago, el cerdo está comiendo basura y por el hecho de que encuentra basurales con materia fecal humana de los habitantes de esta zona, va a dar lugar a que, pues, el cerdo se convierta en un excelente reservorio de la enfermedad. Y el cerdo, al defecar, también va a eliminar mayor cantidad de huevos, inclusive que algunas especies de ovejas. Las ovejas no son una raza, hay múltiples razas de ovejas, y el cerdo se convierte en mucho mejor reservorio que algunas especies de ovejas, ¿no? Hay otros animales también, como ustedes ven, en otras partes del mundo, se ha estudiado en estos. Aquí las llamas también son parte del ciclo. Hemos encontrado huevos de fasciola en materia fecal de las llamas, lo que garantiza que en estas zonas también exista una gran cantidad de animales que mantienen el parásito con vida y algunos otros animales silvestres que también contienen el parásito. No hemos hecho los estudios suficientes en nuestro medio, pero en otras partes de la América Latina, del Perú, del Ecuador y el norte de la Argentina, se ha estudiado también y hay algunos roedores que sí, como las ratas, la rata de cola negra, que sí puede servir como un mostrador interesante para esta enfermedad. Hablaremos un poquito del caracol, el famoso churito, ¿no? Ustedes van a encontrar que en algún caso se habla solo de Limnea truncatula, pero los estudios genéticos han mostrado que debería llamarse Galba truncatula. Entonces, en ese debate tan intenso que hay en el mundo científico, pues ha quedado que quede como Galba Limnea truncatula, que sería un nombre no definido hasta el día de hoy, por si acaso. ¿De acuerdo? Pero esta es la especie que en el altiplano boliviano es la importante. Hay otros limneidos, ¿de acuerdo? En otros pisos ecológicos, en otras regiones hay otras limneas, pero aquí pues existe solamente aquella. Aquí estamos viendo la morfología. Estos son caracoles de muestras que se han tomado en la zona endémica y vemos que tienen pues tamaños desde muy pequeñitos, van evolucionando hasta las formas adultas, ¿no? Son hermafroditas estos caracoles. ¿Qué interesa de esto? Les comentaba hace unos instantes que este parásito, por lo tanto, o que este caracol, pues puede reproducirse muy rápidamente, ¿no? Entonces pueden reproducirse a esta temperatura de una manera espectacular, ¿no? O sea, pueden formar miles de huevos en un corto tiempo, lo que garantiza una gran población de caracoles en las zonas endémicas. Esto compensa el hecho de que las redias vivan poco tiempo, porque si hubiera pocos caracoles y las redias viven poco tiempo, o sea, el ciclo sería muy difícil que se desarrolle. Pero si hay muchos caracoles y las redias pues se encuentran con facilidad a uno de ellos, garantiza que el ciclo biológico perdure. Pueden entrar en hipobiosis. ¿Qué es eso de la hipobiosis? Como detener su metabolismo. En las épocas donde no llueve, y estamos entrando a la época de ausencia de lluvias, en las épocas del invierno, donde en el altiplano prima la congelación y las temperaturas bajas, y el curso de estas aguas es menor, pues entran en hipobiosis, detienen su metabolismo.
por debajo de los 5 grados centígrados. Y pueden mantenerse así por un tiempo largo. Es decir, miren qué interesante cómo lo han logrado adaptarse a través de los cientos o miles de años. De pasar el invierno, o sea, 2, 3 meses, me pongo a pensar mayo, junio, julio, y en agosto, septiembre, que mejora la temperatura, ¿de acuerdo? Comienzan otra vez a estar activos y comienzan a recuperar la vida, si vale la expresión, ¿eh? Y fíjense que pues cuando las sequías son muy intensas, no van a morir todos, sino muchos de ellos se van a mantener vivos para continuar su especie. Pero solamente el 30% sí, pero ojo, que se pueden reproducir en miles en muy poco tiempo. ¿De qué depende tanto el caracol como la enfermedad? De todos estos factores, que es un factor fisiográfico, las características y condiciones físicas de la región. Aguas subterráneas, temperatura que es más alta al mediodía, más fría por la noche, la presencia de agua limpia que no es muy salada, que tiene un pH relativamente estable, que no está contaminada con otro tipo de electrolitos. Todo eso da las características que van a permitir y facilitar la reproducción del caracol para mantener su vida. Pero obvio, ¿no? Cuando hay humedad permanente, su tiempo y calidad de vida es mucho, mucho mayor. Estas fotografías son de las zonas donde hemos encontrado los caracoles y la enfermedad. Esta fotografía del lago es para nuevamente decirles que el caracol no vive en estas condiciones. Fíjense, cada oleaje permitiría arrastrar a los caracoles que estén aquí en la orilla, los mete hacia el lago y otros caracoles y otros peces los van a comer. O sea, por eso, la corriente de agua no permitiría además que los miracidios puedan nadar buscando el caracol. Si hubiera aquí huevos, los miracidios serían arrastrados por la corriente. Por eso es que, si vuelve a esta última imagen, la H, ¿no es cierto? En estas condiciones que son totalmente distintas del lago, en las que pues el curso es lento, las aguas están detenidas, los caracoles viviendo entre la tierra y el agua, eso garantiza que la enfermedad persista, ¿no? Esta es una zona de Achocalla, donde también hemos encontrado, hay una laguna en Achocalla, ustedes deben conocer. Pues ahí en los animales que están en la laguna, antes había mucho más que ahora, había bastante ganado bovino en la laguna donde iban a tomar agua y defecaban por ahí también. Hemos encontrado también pacientes, niños que viviendo en Achocalla, no habiendo salido a otro lugar, tenían fasciola hepática, ¿no? Entonces es otra zona que ofrece las condiciones ideales. Aquí están viendo una serie de otras poblaciones cerca de Viacha, de acuerdo, Huacuyani, esa zona tan extensa que ven, de acuerdo, el hecho de encontrar, en este corredor, que es enorme. Si ustedes se imaginan esto, es un corredor muy grande que va desde Tambillo a Huacuyani pasando por Tiahuanaco, pues ahí se producen enormes cantidades de forraje y de alimento, ¿no? Entonces son zonas muy amplias. Aquí está la cordillera, perdón, donde estas aguas subterráneas van a mantener los pastos a lo largo de todo el año. Y es una demostración objetiva. Esta población se llama Yanarico, donde hemos estudiado a toda la población que vive en estas comunidades, donde obviamente la presencia de agua mantiene estos bofedales constantes a lo largo del año que garantiza la alimentación de los animales de las comunidades. Bueno, ese es un resumen de la primera parte de este tema. Yo quiero reiterarles que no olviden que para que exista el parásito debe existir el caracol. Para que exista el caracol deben haber condiciones ideales ambientales para que este ciclo y este parásito continúe. En la siguiente clase, por supuesto, continuará, entraremos ya a hablar de la enfermedad como tal. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en los 3 minutos que nos quedan, pues bienvenido. Ok. Entonces, nada más les agradezco por su tolerancia y en el curso de esto va a salir en grabación.
¿De acuerdo? Y después de, una vez que grabe, vamos a subir a la plataforma, comenten a sus compañeros y los que han pedido por Facebook también me imagino que tendrán esa oportunidad. Yo les agradezco su atención y nos vemos el día jueves. Muchas gracias.